Muy buenas tardes. Estoy grabando este video que es parte de la introducción al Tratado de Diluvio Universal. Voy a hablar algo sobre la información, teoría de la información universal codificada o el sistema de codificación de la información o el sistema codificado de información. Es muy importante que veamos que esto es un proceso fundamental en la ciencia. La información no es materia ni energía. Entonces, ¿qué es? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la información? Tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con diseño y tiene que ver sobre todo con lo que llamamos ahora metafísica o sobrenatural, que no es otra cosa más que el pensamiento y la información. No es materia ni energía. No se rige por las leyes de la naturaleza de la ciencia en energía, pero sí influye en la naturaleza y la transforma. No le agrega energía, pero al estar ordenada y dar indicaciones, cambia todo. Bienvenidos. El matemático estadounidense y ganador de la Medalla Nacional de Ciencia en 1968 hizo su declaración a menudo citada. La información es información, ni materia ni energía. Si la información no es materia, masa y energía, entonces, ¿qué es? Werner Heath comenzó una larga búsqueda para definir la información, al menos la información que era más familiar para los científicos de ese día. Como científico de la información, no solo examinó la información transmitida dentro de los lenguajes naturales humanos, sino también la información transmitida dentro de los lenguajes abstractos y artificiales, como los lenguajes de máquina. En sus estudios, identificó 5 atributos, 4 de los cuales calificaron como atributos distintivos de información. Los descubrimientos científicos, especialmente en las últimas 6 décadas, no han dejado ninguna duda de que la información juega un papel central en la biología. Por lo tanto, los especialistas han tratado de utilizar la información en los sistemas biológicos utilizando las mismas definiciones de información que se han utilizado tradicionalmente en ingeniería, informática, matemáticas y otras disciplinas. Desafortunadamente, todas las definiciones tradicionales carecen de aspectos que, incluso los no especialistas, reconocen como atributos esenciales de la información, cualidades como el significado y el propósito. Para remediar esa deficiencia, utilizaremos otro tipo de información universal y el sistema de información codificada, que encarnan con la mayor precisión la medida completa de la información. Luego de examinar el sistema de síntesis de proteínas del ADN y el ARN, con esta definición, que está realmente presente y en la vida y que son esenciales para toda la vida biológica. A esto hay que agregar que otros tipos de información, como la información de imágenes mentales, también juegan un papel clave en la vida. Por lo tanto, parece inevitable que las ciencias biológicas y la ciencia en general deban considerar definiciones de información distintas a las tradicionales si queremos responder a algunas de las preguntas fundamentales sobre la vida. Aclaremos conceptos. Información universal es un mensaje codificado simbólicamente, representado de manera abstracta, que transmite la acción esperada y el propósito previsto. Y un sistema de información codificada consiste en herramientas y máquinas vinculadas, diseñadas para refinar los resultados para lograr un objetivo específico. Un mensaje codificado juega un papel destacado entre al menos 2 miembros de esta serie vinculada. Atributos distintivos de la información universal. Tienen código más sintaxis, significado, acción esperada y propósito. En el nivel más básico de información, en estos lenguajes encontramos un conjunto de símbolos abstractos, formalmente conocidos como alfabeto. Este conjunto constituye el código,
Por abstracto queremos decir que cada uno de estos símbolos no tiene semejanza ni relación física inherente con la entidad que representan. Estos símbolos tienen una configuración bidimensional, característica que los distinguen entre sí. Una forma en que esto se manifiesta en el dominio material es inscribiendo estos símbolos en una amplia variedad de medios y formatos materiales. Ejemplo de esto hay muchos. Adiós amigo puede estar inscrito en papel, con tinta o cinceladas en un bloque de granito o en una pizarra con gis o en el aire con señales de humo o con las vibraciones del habla o en una línea de transmisión con puntos y iones eléctricos como en el código Morse o en el disco duro de una computadora configurando correctamente bits magnéticos o de muchas otras maneras. Con esto vemos que la información real es completamente independiente del medio material que sirve solo para llevarla. Cualquiera de una multitud de medios y formatos materiales se puede utilizar para llevar exactamente la misma información. Si bien existe una correlación entre el medio material y el formato que lleva la información, el dicho correlación no implica causalidad. Ciertamente se aplica aquí. El portador material no puede ser y no es causa de la información. Un examen más detallado revela que también existe un conjunto de reglas que rigen lo que es permisible con respecto a la disposición de los símbolos. Este conjunto de reglas constituye la sintaxis. Con la combinación de código abstracto y sintaxis, somos capaces de generar estructuras lingüísticas más complejas, como palabras y oraciones. Sin embargo, en esta etapa, lenguaje formal, el significado no juega ningún papel. El código más la sintaxis es el atributo distintivo necesario a todos los lenguajes humanos. Detengámonos un momento y reflexionemos sobre cómo ocurre todo esto. Para desarrollar, aprender o usar un sistema de código más sintaxis, se requiere un alto grado de esfuerzo mental e inteligencia. Nadie en ningún momento ha observado este atributo básico de información, es decir, código más sintaxis, que se establece a través de procesos puramente físico-químicos no guiados. Sin embargo, hemos observado que los niños pequeños aprenden el alfabeto y aprenden a leer, escribir y hablar palabras. También muchos de nosotros, como adultos, hemos desarrollado y o aprendido lenguajes de máquina. Podemos decir que las personas adquirieron estas habilidades de sus padres y así sucesivamente a lo largo de la historia. Sin embargo, esto no explica de ninguna manera cómo el primer humano adquirió esta habilidad. Si asumimos que esto sucedió sin una guía inteligente, hay dos alternativas. Es una propiedad inherente de la materia o es posible que estas habilidades evolucionen con el tiempo. Una persona puede elegir creer en cualquiera de estas alternativas, pero esa persona también tendría que aceptar que esta es una creencia sin ciencia dura para apoyarla. El siguiente nivel de los atributos es el significado. Y este nivel, las palabras que fueron formadas por secuencias cortas de símbolos se asignan para representar algo. Además, ese algo debe definirse y esa definición también está representada por palabras. Los niveles más altos de significado y contenido de información se construyen utilizando frases, oraciones y párrafos cuando el significado de una palabra es insuficiente. El significado es un atributo absolutamente esencial de la información que se transmite en el lenguaje y la comunicación. Las palabras, tanto escritas como habladas, se pueden usar para representar entidades, eventos o conceptos y literalmente cualquier cosa. Las entidades no necesitan estar presentes, sino que las palabras, que sirven como sus marcadores de posición, representan y por lo tanto comunican su realidad como si estuvieran presentes. Nunca se han observado procesos no guiados puramente físico-químicos creando este proceso sustitutivo. Nos referimos aquí a procesos naturales,
no guiados, puramente físico-químicos que no tienen sistema de guía o de control externos que se encuentren en sistemas ricos en información. Estos parecen eliminar todos los sistemas de información biológica como ejemplos de proceso puramente físico-químicos. No. La acción esperada es el otro de los atributos distintivos de la información. El examen de oraciones o párrafos en un mensaje revela una solicitud implícita o una orden para que el receptor del mensaje realice alguna acción. Estas acciones comienzan con el receptor leyendo y entendiendo el mensaje. Esto en sí mismo implica acciones muy complejas. A partir de la comprensión del mensaje, el receptor debe decidir si cumplirá o no totalmente, parcialmente o nada con la acción esperada del remitente. Si la decisión es cumplir plenamente, entonces el receptor realiza cualquier acción indicada intencional por el mensaje del remitente. Aquí debemos distinguir entre dos tipos de receptores. Un ser inteligente que posee la capacidad de tomar decisiones libres y es capaz de determinar el significado del mensaje, y una máquina que no tiene estas capacidades. En el primero, el ser inteligente puede responder a la solicitud o orden de maneras muy variables. Con la máquina, el significado se ha programado en señales de comando que inician el nivel de acción. El programa de control de sistemas guía a la máquina para realizar automáticamente la acción. Debe señalarse que en ambos casos, las máquinas son esenciales para realizar acciones esperadas. En el caso del ser inteligente, la maquinaria de su cuerpo puede ser suficiente o puede necesitar maquinaria externa, como herramientas, animales o apoyarse en otros humanos, etc. El último atributo distintivo de la información es el propósito. Antes de emitir un mensaje original, escrito o verbal, debe haber un proceso de pensamiento interno que motive al remitente a formular un mensaje. Este proceso de pensamiento es necesariamente complejo e implica necesidad, motivación o intención de que algo se logre. Si no debe ser realizado por el emisor, entonces el proceso de pensamiento debe incluir la selección de un receptor en particular y determinar si ese receptor es capaz o no de realizar la acción esperada. Si todo el proceso se completa con éxito, entonces se logra el propósito original del remitente. Por lo tanto, el atributo de propósito es esencial en la misma forma de un mensaje. El logro de este propósito es el resultado de la realización de la acción deseada por parte del receptor. De esto vemos que el atributo más importante de la información es el propósito previsto y que está en ambos extremos de un mensaje completado con éxito. Un sistema de información codificado se utiliza para organizar la materia y la energía para satisfacer un objetivo previsto. Todos los componentes que guían hacia el resultado final, incluido el calendario y la ubicación, forman parte de un sistema de información codificado. Se puede utilizar para lograr un objetivo mental. No surgen de las propiedades del medio del portador físico. El mensaje codificado no proporciona energía que causan los cambios previstos. Implicaciones prácticas de la teoría del sistema de información codificada. La Tierra contiene alrededor de 6 por 10 a la 27 gramos de materia y 12 gramos del isótopo carbono 12 contiene 6 por 10 a la 23 átomos. El número de entidades de la Tierra es muy grande, ya sea que nos refiramos a átomos o moléculas, el orden de aproximadamente 10 a la 50. Potencialmente cualquier entidad de la Tierra podría asociarse con cualquier otra, como parte de una reacción química, como parte de un nuevo objeto, o para poder modificar las propiedades de otras entidades. Organizar la naturaleza en la Tierra con sus complejos ecosistemas significa reorganizar toda esta materia y energía frente al número inimaginablemente grande de distribuciones posibles. El modelo del sistema de información codificado atribuye la contribución a este esfuerzo a las múltiples copias y reutilizaciones
en los sistemas de información que contienen mensajes. Los sistemas de información codificados se pueden incrustar jerárquicamente. Hay de bajo nivel y superiores. El análisis del sistema incluiría ahora todos los factores que intervienen en la reproducción del ADN, decodificación del ADN, regulación de la ubicación, tiempos, número de enzimas, principalmente proteínas, y formación de las estructuras de proteínas terciarias y cuaternarias, incluida la unión a otros productos bioquímicos. ¿La vida biológica contiene información universal y codificada? A ver, ¿habrá código más sintaxis? Dentro del ADN-ARN tenemos un alfabeto de 4 letras y en el ARN, y estas 4 letras están dispuestas en palabras que siempre se componen de 3 letras. Estas palabras de 3 se llaman codones. Así que tenemos un código, un alfabeto de 4 letras, y sintaxis, palabras de 3 letras. Por lo tanto, el primer atributo distintivo de la interfaz del usuario está presente. Código más sintaxis. ¿Habrá significado abstracto? Hay 64 palabras diferentes de 3 letras que pueden estar compuestas por las 4 letras del código. Aparte de 3 codones de parada, cada una de las 61 palabras restantes de 3 letras o codones significa, representa, denota uno de los 20 aminoácidos utilizados en la síntesis de polipéptidos o proteínas. El codón para la metionina también denota o representa un comando de inicio. Además, la secuencia específica de codones en el ARN mensajero representa la secuencia específica de aminoácidos en el polipéptido precursor de la proteína. A pesar de la intensa investigación, no se ha encontrado ninguna relación de enlace físico-químico entre los codones y los aminoácidos que representan. Por lo tanto, el segundo atributo distintivo de la interfaz de usuario está presente, el significado abstracto. ¿Habrá acción esperada? El ARN mensajero se transporta fuera del núcleo celular al citosol a una máquina de ARN proteína muy compleja, el ribosoma. En el ribosoma, comenzando con un codón de inicio en el ARN mensajero, este codón específico se une con un anticodón en un extremo de la molécula de ARN de transferencia pequeña. En el otro extremo del ARN de transferencia está el aminoácido especificado por el codón ARN mensajero. En este caso, metionina. El ARN mensajero avanza entonces un paso del codón y otro anticodón del ARN transferencia se une al codón de ARN mensajero. En esta etapa se han unido 2 aminoácidos y el ribosoma, utilizando energía, une los 2 aminoácidos formando un enlace polipeptídico o peptídico. Este proceso se repite hasta que alcanza un codón de parada en el ARN mensajero. El polipéptido así formado es plegado por otras máquinas de proteína en una proteína funcional con una configuración tridimensional altamente específica. Esta síntesis precisa de una proteína funcional única por el ribosoma cumple con el tercer atributo distintivo de la información universal, la acción esperada. Sin embargo, este es solo el primer nivel de acción. Las proteínas mismas tienen funciones de nivel superior, por ejemplo, el ribosoma, que es principalmente proteína. A nivel macroscópico, la actividad de las proteínas en los músculos de los animales superiores realiza un trabajo útil. La replicación del ADN durante la reproducción celular requiere nanomáquinas de proteínas como la ADN polimerasa y energía utilizable. A continuación, la transcripción al ARN mensajero requiere una plantilla de ADN, varias nanomáquinas, como la ARN polimerasa y la esplioceosoma, y energía utilizable. Finalmente, la síntesis de todas las nanomáquinas de proteínas y elementos estructurales de proteínas requiere ARN mensajero y ARN de transferencia, y nanomáquinas como ribosomas y chaperoninas, y energía utilizable. Este enigma esencial de circuito cerrado ha obstaculizado a los investigadores durante décadas.
ya que han intentado explicar el origen de la primera célula viva a través de procesos puramente físico-químicos no guiados. Su intento de modelos de proteína primero, AID primero o ARN primero ha fracasado. Los tres deben ser primeros simultáneamente. El otro atributo es el propósito previsto. Las instrucciones de la información universal codificada para la síntesis de proteínas se almacenan dentro del ADN nuclear. Los propósitos iniciales de estas instrucciones de interfaz del usuario se logran a medida que los procesos de transcripción y traducción se llevan a cabo con éxito. El propósito físico final del sistema de síntesis de proteínas de ADN-ARN es para la creación inicial de organismos y para sus operaciones, mantenimiento y reproducción. Sin duda, la biosfera de la Tierra no existiría si todos los componentes proteicos estuvieran ausentes. A nivel intracelular, aunque no son idénticos, los requerimientos de proteínas son similares en muchas áreas, tanto para la vida vegetal como para el animal. Sin embargo, en animales multicelulares, el uso de proteínas extracelular es mucho más extenso que en plantas multicelulares. Por lo tanto, la mayor diversidad de proteínas en animales que en plantas requerirá cantidades más complejas de información universal codificada almacenadas en ADN y transcritas en ARN. Cerrando el círculo, volvemos a nuestra pregunta original con respecto a la información biológica. ¿Qué es? Hemos identificado un importante subconjunto de información biológica que llamamos información universal codificada, que está presente en cada célula de cada organismo vivo. Yo, Agustín Sanginés, el autor de este video, utilizo información universal codificada para comunicar estas cosas. Esta información universal fue procesada a través de mi cerebro, que a su vez controlaba las partes de mi cuerpo para escribir las palabras en esta página. Estas palabras llegaron a los receptores en su sistema visual, que luego enviarán impulsos, es decir, mensajes a su cerebro. Luego determinarán el significado de las palabras de nuestro mensaje y considerarán su significado. Esto también es información universal y también es parte de la información biológica. Al igual que en el caso de la información específica compleja en la teoría del diseño inteligente, la información universal y codificada y los temas relacionados representan una desviación revolucionaria del enfoque materialista de la información. Dada que la información universal codificada y sus máquinas necesarias tienen un gran poder explicativo en biología, una búsqueda de máquinas, incluso sin una interfaz usuaria explícita incrustada, que opera en varios rangos de escala en el mundo inanimado, también puede producir resultados con gran poder explicativo. El modelo de sistema de información codificada considera la contribución cuantitativa de todos los componentes de refinación de objetivos vinculados por el sistema. En lugar de preguntar de dónde proviene la información de la naturaleza, proponemos preguntar de dónde provienen los sistemas de información codificados, lo que garantiza una cobertura más completa de todos los problemas que deben abordar. ¿Quién es lo suficientemente inteligente para realizar una información universal codificada en la vida celular y en los cerebros humanos? Siempre hay una inteligencia atrás de información universal codificada. Ha sido un video un poco largo, pero fundamental. Entonces, ¿quién puso la información en la naturaleza? ¿Quién puso la información en las células? ¿Quién puso la información en el ADN? ¿Quién puso la información en nuestra mente? Y somos libres, pero no toda la naturaleza hay libertad. Hay biología, hay leyes. Los seres humanos libres modificamos la naturaleza, modificamos todo a través de nuestra conciencia. Bienvenidos a la aventura de la libertad y de la justicia.